Por ejemplo, os vais al Yajnavalkya, yoga antiguo, ¿no? Y ahí se dice que la Kundalini obstruye los nadis, que son los conductos por donde pasa el prana, la energía vital. Y si analizas lo que he estado diciendo, verás que la Kundalini no es sino lo que se ha llamado avidya, ignorancia. Esto que algunos yogis llegaron a conocer se llegó a perder y hoy en día se está difundiendo lo contrario. Por tanto, los Anunnaki, por lo menos esos, que llegaron hace ya muchos miles de años, tenían sus propios yogas, sus propias artes para hacer frente a esas energías, pero que no siempre funcionaron. Algunos incluso tenían los cráneos más grandes, cabeza huevo, ¿no? Y Víctor Flores, bueno, pues se fue allí a la India a experimentar lo que llamaban tantra, y bueno, le asignaron a, vamos a llamarlo prostituta sagrada, pero eso no creáis que es algo que se hace de un día para otro, o sea, tenía que estar preparándose durante meses y esas estructuras megalíticas son muy parecidas a las que encontramos pues, en Egipto, Perú, en muchas partes de Sudamérica, ¿no? Yo pienso que todo aquello tiene que ver con lo que en la Sagrada Escritura llaman la Torre de Babel. Y bueno, un último apunte es que muchas de las artes modernas sobre inteligencia artificial, el tipo de sociedad dividida en amos y esclavos, deriva de los ángeles caídos, de mensajeros caídos, que se mencionan como los constructores, ¿no? De la Torre de Babel, ya lo he dicho, los que cayeron, pues ellos se vistieron de cuerpo. Pero al ser hijos de Elohim, ya no son hijos de Yud-Hah, no integraban en el nombre era Adán, porque en la misma escritura, en Isaías 43, se dice a todos los llamados por mi nombre. Se está llamando a unos que se llaman como Yud-Hah, está diciendo que Yud-Hah está por toda la tierra, porque es un grado de espíritu. La emanación es Yud-Hah, porque son 4 grados. Entonces vigilad esa mente de la serpiente en vosotros, porque es la que os va a engañar. Bienvenidos nuevamente al espacio en armonía. Bueno, hoy voy a continuar con el tema de la semana pasada, ya que ha tenido bastante éxito y al parecer pues ha habido muchos comentarios donde se me han planteado cuestiones y veo que hay interés, ¿no? Por eso voy a expandir el tema. Recordad que dejé un artículo en el blog hablando de diversas vías de autodesarrollo y cómo en esas vías pues hay de todo, ¿no? Hay tanto fragmentos de verdad como caminos errados o puntos muertos, callejones sin salida, de modo que debemos encaminarnos hacia una visión más holística, integral, para descubrir la verdadera enseñanza de vida. Y por tanto, tenemos que discernir en qué consisten las artes que trajeron aquellos mensajeros caídos de los que hablé y que se mencionan de diferentes modos en diferentes tradiciones, ¿no? En hebreo lo llaman Benea Elohim, que significa hijos de Elohim o de los astros, de las estrellas, porque efectivamente aquellos espíritus guías venían de otros sistemas estelares y tenían sus cuerpos astrales, evidentemente, y vinieron a morar en forma de humanos. No es que viniesen en naves, sino que se fusionaron con la raza humana. En parte también porque tenían que aprender una lección, y de eso voy a hablar hoy, porque no es cuestión de demonizar, de decir, uy, qué malos son los que vienen de fuera. Bueno, si el bendito les permitió venir aquí como exiliados, pues, algo tendrían que haber aprendido, ¿no? Y están aprendiendo. Si bien es cierto que muchas de las artes que trajeron pues eran caídas y la mayoría pues, han resultado ser muy dañinas. Por eso hay que aclarar qué función cumplían aquellos mensajeros, si es posible la redención para ellos, porque eso se me ha planteado, y qué hay de enseñanzas como por ejemplo las enseñanzas sobre la Kundalini o la sexualidad sagrada, y todo eso
vuelve a salir una y otra vez en las preguntas, en los comentarios. Así que os voy a traer verdadera información sobre todo eso, porque hay mucha confusión. Y hoy en día, cualquier listillo pues os va a comenzar a hablar de la Kundalini, pero no tiene ni idea de lo que está diciendo. En primer lugar, y luego matizaré más cosas sobre esto, todo aquello que no hayáis experimentado por vosotros mismos o que no discernáis según vuestra propia conciencia de vida, evidentemente puede estar sujeto a interpretaciones que pueden hundir ya no solo a vuestro propio alma, sino a muchos. Entonces, es necesario que comprobéis todo, que no os creáis nada. Alguien me decía en un comentario, si lo que estás enseñando no lo has experimentado, pues no tiene valor o algo así, ¿no? Y es verdad. Yo todo lo que os traigo lo he vivido, ya no solo porque lo he estudiado por más de 20 años, yendo a las fuentes, yendo a las lenguas. He estudiado ya no solo griego o hebreo, sino que me he metido en otras lenguas, en el sánscrito. Ahora estoy aprendiendo turco porque me encanta mucho la música turca y hay algo en ese lenguaje que me atrae. Es hermosísimo, ¿no? Y aprendo mucho. Cuando estudiando culturas antiguas me doy cuenta de que lo que llegó a traducirse en ciertos textos pues no tiene nada que ver con lo que originariamente se entendía por una palabra u otra. Y Kundalini precisamente es una de esas palabras, sobre la cual, por cierto, habló Mr. Gurdjieff. Él también adentró en las tradiciones, estuvo viajando por Asia Central, por Egipto. Él venía de Armenia, era armenio, ¿no? Y él dijo pues, que la Kundalini es una energía que deriva de unos experimentos que se hizo con la humanidad para mantenerla dormida o por lo menos ralentizar su evolución, porque hubo una serie de arquitectos que no querían que la humanidad evolucionase demasiado rápido. No era un proyecto diabólico de vamos a cercenarles la conciencia para que no evolucionen, no, fue una etapa. Y de ahí derivó pues, una energía que es venenosa, y a eso se le llamó Kundalini. No solo lo decía Gurdjieff, eso está en textos antiguos. Por ejemplo, os vais al Yajnavalkya, yoga antiguo, ¿no? Del siglo VIII antes de nuestra era. Y ahí se dice que la Kundalini obstruye los nadis, que son los conductos por donde pasa el prana, la energía vital. Y que esa energía Kundalini, pues, nace en una región, sobre todo en el Nadi. Es curioso porque en ese texto no se dice que nace en el Kanda o en el Kunda, que es el sacro, sino que comienza a nacer en el Nadi, que es el plexo solar. Y es curioso porque ahí nace una energía emocional que puede ser muy engañosa, ¿no? Gurdjieff decía que la Kundalini es el poder de la imaginación y que está en todas las cosas. Pues bien, esa energía es algo que trataron de manipular las artes de mensajeros que vinieron muchas veces para tratar de corregirla o eliminarla o hacer con ella diversas funciones. Es decir, hubo mensajeros que cayeron en la humanidad y que de algún modo quedaron atrapados por esa energía. Porque como ya dije, algunos se quejaron incluso de la creación del Adán, pero no del Adán espiritual, sino del de la tierra. Entonces ellos vinieron como otros Adanes, vamos a decirlo así, porque también se les puede llamar de ese modo, más espirituales. Está el Adán letatao, el Adán de abajo y el de arriba. El de arriba puede tener diversas fuentes, puede venir de fuente astral, de la fuente primordial, emanada, ¿no? Pues no es lo mismo una inteligencia que viene de un colectivo de astros, un sistema solar, que alguien que viene de una fuente primordial más allá del mundo de las estrellas. Esto es lo que ocurre con la inteligencia del Mesías. Puede pasar por los soles, pero viene de más adentro.
Entonces, lo que les ocurrió a muchos de aquellos mensajeros es que al venir, porque decían que la humanidad estaba siendo esclavizada o que era inferior o que no tenía sentido crear pues, a seres humanos que iban a caer, ellos pretendieron enseñar a la humanidad una serie de artes que en algunos casos eran como la panacea o la solución para lo que esos mensajeros interpretaban que era una creación intervenida y diabólica, un sistema de esclavismo. De eso se habla en Sumeria, ¿no? Hubo dioses rebeldes que dejaron de trabajar para los Anunnaki de mayor rango y luego pues, se hizo una mezcla. Enki es el que mezcla el intelecto Gestu, la sabiduría, con Adamu, que era el ser humano de la Tierra, ¿no? ¿Cómo la mezcla? Desde luego no en una nave ni en una probeta. Eso fueron esas inteligencias que vinieron. Y sobre esto, pues cada vez ellos estando más convencidos, porque son inteligencias que vinieron a encarnar y que, bueno, generaron sistemas de sabiduría, jerarquías espirituales, religiones, y en algunos casos llegaron a traer artes que daban la impresión de ser increíblemente luminosas. De hecho, en el pasaje de Génesis 11, toda esa historia, antes del diluvio, hubo una serie de civilizaciones que, según dice el texto, hablaban una sola lengua y todos eran uno, había una unidad. Y ahí hablamos, claro, de civilizaciones que existieron en el Pacífico y que luego derivaron, después de las catástrofes, pues, la cultura del Caribe, la cultura de Isla de Pascua, la cultura de Japón, Yonaguni, ¿no? Donde hay estructuras enterradas bajo el mar, sepultadas en parte bajo la arena, pero se pueden ver, ¿no? Graham Hancock buceó con su esposa para fotografiarlas y hizo un trabajo increíble. Eso antes estaba en la superficie. Y esas estructuras megalíticas son muy parecidas a las que encontramos pues, en Egipto, Perú, en muchas partes de Sudamérica, ¿no? Y no digamos ya templos que van desde la India hasta más centrado el este. O sea, estaba por toda la tierra esa cultura. Y el lenguaje que hablaban no solo era una lengua que se ha perdido, sino un lenguaje matemático artístico. De hecho, si os fijáis, todas las culturas antiguas construían de acuerdo a proporciones matemáticas exactas que a veces estaban alineadas con los astros. Y ha habido investigadores, como por ejemplo Robert Bauval, que dijeron cómo las tres pirámides de Giza estaban alineadas con los tres puntos o las tres estrellas del cinturón de Orión, que recibían el nombre de Al-Nilam, Al-Nitak y Mintaka, si no recuerdo mal. Y es curioso porque se habla mucho de Osiris y de su sucesor Horus, ¿no? Y de cómo los Shemshu Or o los seguidores de Horus dejaron una isla primordial que se destruyó y se trasladaron a Egipto. Y ahí fundaron lo que es el templo egipcio prehistórico, o sea, no lo que los egiptólogos entienden hoy por historia egipcia, que es posterior. Lo que son las tres grandes pirámides y la Esfinge y alguna otra construcción como el templo de Osiris, el Osireion, no fueron construidos por los egipcios. Eso no lo pudieron construir ellos. Por lo menos los egipcios que eran más como nosotros, a humanos mmm, con unas capacidades mermadas. Estamos hablando de antes de las catástrofes, cuando los mensajeros que vinieron se encarnaron en seres humanos que llegaron a tener unas capacidades brutales. Algunos incluso tenían los cráneos más grandes, cabeza huevo, ¿no? Y era que su inteligencia era distinta. No era una inteligencia artificial, tenían muchos conocimientos
pero lo que hacían no siempre estaba alineado con lo que se requiere del ser humano. Entonces, hay que discernir la verdad de la mentira, porque algunos dijeron, no, es que construyeron templos para canalizar las energías de la tierra y promover un despertar. Bueno, sí, pero ¿a qué llevó aquel despertar? ¿Por qué se produjeron las catástrofes? Yo pienso que todo aquello tiene que ver con lo que en la Sagrada Escritura llaman la Torre de Babel. La Torre de Babel no solo era un zigurat que construyeron en Mesopotamia. Es verdad que pudo haber un origen de ciertas tendencias, ¿no?, en la zona de Mesopotamia, de Sumeria, pero esa tendencia a construir para alcanzar el cielo, para bajar el cielo a la tierra, era más propio de culturas que tenían una soberbia o un orgullo escondido y que se sentían atrapadas en cierto sentido y querían volver a las estrellas, querían establecer una conexión, pero la conexión real tiene que producirse en tu corazón, porque como se dijo en el Nuevo Testamento, Dios, el Dios verdadero, no mora en templos hechos por mano de hombre. Me da igual que sea un hombre súper avanzado tecnológicamente, como era aquel tipo de hombre prediluviano o antediluviano. Ellos, de algún modo, modificaron las leyes naturales porque se sentían abandonados, atrapados, y eso alteró en parte el clima. Por eso se produjo una inundación o varias, se produjeron terremotos, aunque ya venía de antes, o sea, no solo fueron ellos. Aquí en la Tierra se produjo un desbalance, ya que la Tierra no es un planeta originario, viene de otro gran planeta que recibió diversos nombres y del cual surgieron dos fragmentos. Esa, por ejemplo, es una interpretación que le dio Mr. Burger y es muy cercana, por cierto, a la que le da la ciencia hoy en día, que propone pues, una especie de visión sobre la Luna, ¿no?, que tiene componentes que pueden venir de la Tierra, porque efectivamente en el sistema solar primigenio hubo una serie de catástrofes donde impactaron cometas y destruyeron otros grandes cuerpos, planetas que existían aquí. Y de ahí surgió la Luna, la Tierra, otros fragmentitos pequeños. Uno de ellos recibe el nombre de Lilith en la astrología. De hecho, los astrólogos saben que en el cálculo de las cartas se puede ver en qué posición estaba Lilith, que es como el satélite oscuro. Y eso marca un carácter en la psicología de las personas. Porque Lilith, como ya dije, se asocia a esa parte de Adán que al principio pues, no fue adecuada, porque Adán, o la conciencia adámica, se encarnó en diferentes criaturas. Y de ahí derivaron pues, inteligencias torcidas como Samael y Lilith. Samael es la parte más espiritual, inconsciente, y Lilith la parte más psicológica, emocional, corporal, carnal, pero que al perder pues, aquellos cuerpos o al morir aquellas humanidades, de algún modo esa energía quedó vagando y sigue atacando a la humanidad, ¿no? Lo podéis ver incluso en artes como la de Starbuck, ¿no?, que ponen a la sirena con las dos patas o con el tipo de pierna de la cual derivan nuestras piernas. Sobre esto habría mucho que decir, es que es un tema. Yo descubrí hace muchos años que incluso en el siglo XVI-XVII había representaciones de dónde venimos. Y en esas representaciones aparece una sirena que va de algún modo cambiando hasta que la cola se extiende en dos piernas. Y eso, por cierto, también lo representaban los gnósticos antiguamente, porque había pues, un conocimiento que hoy en día muy pocos manejan o muy pocos intuyen, pero está ahí. O sea, el ser humano desciende de una serie de criaturas que tuvieron
unas tendencias bastante salvajes y además es que tenían pues el acceso a la conciencia adámica y de ahí vino el problema, ¿no? Por eso cuando los mensajeros caídos se encarnaron y se mezclaron con esas energías, de ahí surgieron Asa y Asael, ¿no? Es decir, que en sí mismos no eran malos esos mensajeros, sino que fue la interacción con este mundo, el contacto, el ver lo que había sido de la humanidad, porque la energía de la serpiente te engaña. Y esa serpiente es una energía que está en el universo, está en todas las cosas. Gurdjieff decía que la Kundalini está en todo, que no solo está en el ser humano, no. Es un poder de imaginación que te hace tener ciertos deseos o cierta voluptuosidad o identificación con lo que ves, con las formas. Es cambiante. Y muchas de las enseñanzas de aquellas civilizaciones primigenias manejaban mucho la energía de la serpiente. Por eso la vemos en templo. Tenían templos dedicados a la serpiente. Y hoy en día pues hay pseudo-gurús, pseudo-iluminados, como el gurú triste, ¿no? El Sadhguru, que anda por ahí, pues hablando de la Kundalini como el poder más elevado que hay y lo que más te va a sacar, ¿no?, de los problemas, ¿no? Él habla de tecnología yógica, ¿no? Y tiene una fundación llamada Isha Foundation. Es curioso que Isha era uno de los nombres mesiánicos por excelencia, ¿no? En el Islam lo siguen utilizando, ¿no? Isha, y se relaciona con salvación. Isha en hebreo es salvación. De ahí viene Ishu, ¿no? Jesús en griego, Yesu en latín, Isho, como siguen diciendo en Siria, porque en arameo al Mesías se le llamaba Isho. Yeshua dicen en hebreo. Pero es muy sospechoso que alguien llame Isha a una fundación de yoga, bastante dudoso porque en el yoga originario no se decía que la Kundalini es la fuerza que te despierte, sino todo lo contrario. Y además, pues mandó construir una serpiente, bueno, ya lo conté ahí en el blog, ¿no? Que la adoraron, ¿no? Y además no eran cuatro gatos, ahí hay muchas personas las que están detrás de ese movimiento. Y está por todo el mundo, o sea, no solo en la India. Es que este hombre ha viajado por todo el planeta y ahí hay algo detrás. Para mí hay algún tipo de influencia mediática que está utilizando a este gurú. No sé si se estará oyendo el ladrido del perro, pero siempre que hablo de estas cosas, como que se ponen a ladrar los perros del vecino. Aquí no entran energías caóticas, pero en la de los vecinos se conoce que sí. Y yo estoy convencido de que muchas veces quienes más reticencia tienen a que estas cosas se difundan, pues se meten en animales y pueden generar pues, el ruido que están generando. Espero que no se esté colando en el vídeo. Y si no, pues trataré de poner la música de tal manera que no se note demasiado, ¿no? Pero el caso es que cuando nosotros traemos la verdad, algo brilla. Y en este sentido podemos tener autoridad para ya no solo desestimar ciertas enseñanzas, sino para poner los puntos sobre las íes y reclamar nuestra vara de mando, como se decía en el libro del Apocalipsis, ¿no?, que el niño mesiánico gobernaría con vara de hierro. Primero en la propia vida, en uno mismo, porque tiene que crecer dentro. Ese niño no es alguien que nació hace 2000 años y que te va a salvar. No, no, tiene que nacer en ti. Porque si ese cerebro divino, o Mesías, si lo quieres llamar así, no nace en ti, es que no vale para nada. Nada más te va a salvar. Dios mismo, por mucho que quisiese, no te podría salvar si tú mismo no desarrollas esa naturaleza divina. Pero ojo,
esa naturaleza divina no se puede desarrollar con las artes caídas. Ahí está la cuestión. Por tanto, los kundalini yogas, los mantras, las tecnologías de manipulación fisiológica, por ejemplo, la sexualidad sagrada. Hay gente que me ha hablado de eso y que quiere que yo hable sobre lo que pienso, ¿no? Ese tema es amplio porque dentro de lo que se considera sexualidad sagrada, pues hay diversas fuentes, ¿no? Y métodos, pero uno de ellos, por ejemplo, que lo utilizan en un tipo de tantra de la India, implica manipular, sobre todo el órgano masculino, para que no haya eyaculación. Y esto no me lo invento yo. O sea, hay un libro muy bonito, por cierto, que se llama Donde meditan los árboles, que fue escrito por Ramiro Calle junto a un instructor de yoga, sí, Víctor Flores. Y Víctor Flores, bueno, pues se fue allí a la India a experimentar lo que llamaban tantra, y bueno, le asignaron a, vamos a llamarlo prostituta sagrada, pero eso no creáis que es algo que se hace de un día para otro, o sea, tenía que estar preparándose durante meses, aprender a controlar lo de la eyaculación y al final lo dejó, porque incluso tenía que meterse hasta cánulas por el miembro, ¿no? Y con perdón de la expresión, pero eso es de subnormal. Utilizar ese tipo de técnicas para mm, fornicar sofisticadamente, con perdón, no puede ser un camino hacia la iluminación. Mm, Luego hay falsarios, gurúes, sectarios, mentirosos y chalados, y con perdón, si alguien se ofende, estoy utilizando palabras que definen a una persona, ¿no? Y bueno, es verdad que luego ha habido gurúes de otro tipo aquí en Occidente, como por ejemplo Samael Aun Weor, que han hablado de sexualidad sagrada y de la castidad y no sé cuántas cosas, y, y él promovía pues, un tipo de relaciones sin eyaculación, que es otra vertiente igual de enfermiza y de fantasiosa, que no lleva a nada. O sea, ese hombre no lleva a nada. Y como me lo preguntáis, bueno, para mí Samael Aun Weor era un enfermo. No recuerdo cuál era su nombre colombiano, pero ya os puedo asegurar que iluminación poca, que trascendencia poca, y su nombre lo dice todo. Samael es el nombre de un demonio. Entonces, si él mismo se identificaba con el nombre de un demonio, pues es porque estaba parasitado, ¿no? Como están parasitados muchos de los supuestos gurúes. Gurú significa maestro en la India, pero puede ser un maestro del desastre, ¿no? Maestro de luz primordial, no, pero maestro de caos y mezcolanzas, tutti frutis, de eso lo hay, vamos, por todas partes. Entonces, mi idea sobre la sexualidad sagrada es que es una tomadura de pelo. Mm, En primer lugar, porque lo que llaman sexualidad no es un invento de la fuente primordial, o no es una creación de la fuente primordial. Eso surgió, sobre todo, en la humanidad como un recurso de arquitectos para desviar la energía con la cual se construyen cuerpos superiores. No soy solo yo el que lo dice, ¿verdad? Hay mitos antiguos que hablan de eso. Y Gurdjieff lo dijo más claramente, ¿no? Para que ya no hubiese confusión, pero si vosotros os vais, por ejemplo, a la mitología de Platón, ¿qué es lo que hace Zeus? ¿No? Separa a los andróginos, ¿no? Y a otros seres que eran también redondos, como él dice, unos eran de polaridad masculina, otros de polaridad femenina, y bueno, conjuntamente con los andróginos, que eran receptivos y activos, o masculino y femenino, pues los separó. Eso se refería a cuerpos astrales y espirituales que estaban en un mismo ser. No eran
cómo describe pues, personajes redondos, ¿no? Con 4 patas, 4 manos. Eso son alegorías. Y lo que hizo Zeus es separarlos porque iban a conquistar el Olimpo, ¿no? Y Zeus significa un tipo de arquitecto, yo diría que más bien serpentino o draconiano, porque lo representan con cola de serpiente. Y ese se mezcló con la humanidad. Se decía que incluso era capaz de violar a hembras humanas, ¿no? Todos esos mitos expresan algo y además de manera muy ruda. ¿Qué clase de enseñanza divina puede incitar, ¿no? A dividir a los géneros o violar a almas humanas? Allí hay algo que no está en sintonía. Claro, de ahí algunos deducen que el Dios del Antiguo Testamento pues es Zeus. Eso no es verdad tampoco. La palabra Deus no viene de Zeus, viene de Diaus, ¿no? Que era el padre del cielo en antiguas enseñanzas védicas, ¿no? Y hoy en día ni siquiera tiene esa connotación necesariamente, ¿no? Porque se habla de Dios como algo pues, que también puede ser madre, ¿no? La madre divina. Pero el Dios del Antiguo Testamento, por lo menos lo que traducen como Señor Dios, que viene de Yud-Hah-He Elohim, no es solo una entidad o un colectivo reducido, sino que es un dinamismo de integración a la fuente primordial que se tiene que mezclar con este mundo, porque de ahí viene el intelecto divino del ser humano, ¿no? Se le dio un intelecto divino para poder gestionar ciertas energías, pero no fue suficiente. Es decir, hay un aspecto más femenino que viene de pues, ciertos arquitectos y otro más primordial, lo podemos llamar el Padre Universal, que también se representa con el Yud-Hah-He. Entonces, no podemos decir que ese Yud-Hah-He es un dios malo que dividió a el ser humano en hombre y mujer, que hay que saber a qué se está refiriendo, ¿no? Porque en la misma escritura, en Isaías 43, se dice a todos los llamados por mi nombre. Entonces, si está llamando a unos que se llaman como Yud-Hah-He, está diciendo que Yud-Hah-He está por toda la tierra, porque es un grado de espíritu. La emanación es Yud-Hah-He, porque son 4 grados. Está el físico, el astral, el mental espiritual y luego el emanatorio, ¿no? Por eso hay 4 letras en el tetragrámaton. Entonces, aquellos que tenemos ese grado de emanatorio también, venimos de esa fuente y tenemos simbólicamente ese nombre. Y luego nos vestimos. Entonces, a ellos los engendré, los formé, los hice, porque son los 3 mundos que se mencionan en la Cábala, ¿no? El mundo de creación, el de formación astral, el de acción física. Lo mismo hicieron los caídos, ¿no? Los que cayeron, pues ellos se vistieron de cuerpo. Pero al ser hijos de Elohim, ya no son hijos de Yud-Hah-He. Es interesante ese matiz, porque quiere decir que venían de unas configuraciones estelares, pero que no integraban en el nombre era Adán, y lo que ellos no comprendían es para qué crear un Adán terrenal, ¿no? ¿Por qué iba a caer? Lo que no entendían es que ese Adán iba a recibir la conciencia mesiánica. Y esa conciencia mesiánica tenía que levantar todos los mundos caídos en sí mismo, que es lo que está hoy en día sucediendo, ¿no? Con aquellos que trabajamos, ¿no? Estamos integrando todas las naturalezas. Nos estamos deshaciendo de lo falso y estamos reintegrando la vida que se perdió y que está pidiendo ayuda, el SOS. Eso no quiere decir que aquellos ángeles que cayeron o los mensajeros que cayeron no puedan ser redimidos. Sí que pueden, pero a través del ser humano. Y tienen que plegarse, ojo, tienen que obedecer a la conciencia mesiánica. Y algunos, evidentemente, lo han hecho. Hay enseñanzas antiguas. Por ejemplo, en el yesidismo se dice que Melek Taus, que fue el jefe de los ángeles, se negó a postrarse ante Adán
porque lo consideraba un ser inferior. Decía, yo estoy hecho de otra naturaleza, astral, no me tengo por qué postrar a un hombre de carne. Y por eso cayó, Melectaos, pero luego, de algún modo, se purifica y es perdonado por Dios en esa tradición yesidi. Los yesidis fueron perseguidos, tanto por los islamistas, bueno, fueron y son, como por otras corrientes, ¿no? Por ejemplo, la matanza de los kurdos a manos de Saddam Hussein, los Gaseol, bueno, hizo ahí una masacre. Muchos de ellos eran yesidis. El yesidismo es una de las religiones más misteriosas. Ellos dicen descender de la parte masculina de Adán, no de Eva, sino de su parte más espiritual. Es curioso porque esa parte más espiritual, desde mi punto de vista, puede tener mucho que ver con los Bnei Elohim. Porque ellos, los yesidis, tienen como centro de enseñanza al ángel Melectaos, ¿no? Que se representa con el pavo real. Y el pavo real se asocia mucho al orgullo. Pues ellos eran orgullosos, porque son los que dijeron, ¿por qué creas al Adán de barro, ¿no? O de la tierra? Porque hay algo más espiritual. Pero la enseñanza que debieron sacar es que cuando tú encarnas en un cuerpo físico, la experiencia física no es necesariamente animal, puede ser divina. Eso es lo que demostró el maestro Ishu. Él se encarnó en un cuerpo humano, se vistió de viejo Adán, porque también tenía un alma caída, ¿no? Cargó con los pecados o las transgresiones de la humanidad, como se dice, ¿no? Eso es lo que hace el Mesías. Él carga con el pecado del mundo y eleva la naturaleza adámica. Porque así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, será levantado el hijo de Adán. ¿Quién es ese hijo de Adán? El hijo de Adán, pues es el que desciende de Adán. ¿De cuál Adán? Pues por una parte del Adán primordial. Aquellos llamados por mi nombre, dice Isaías, a esos pues los he engendrado, los he formado, los he educado, ¿no? En el mundo astral y los he hecho. Pero claro, hubo Adanes en la antigüedad que cayeron, que no entendieron el árbol de la vida, porque comieron del árbol del conocimiento. No sé si entendéis todo lo que estoy diciendo, pero intuyo que algunos queréis saber más acerca de esto por las preguntas que me hacéis y otros quizás no hayáis indagado tanto. Tenéis que distinguir muy bien los lenguajes antiguos. Esto no es coger una Biblia y decir ya sé lo que significa, eran extraterrestres. No, 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 te tienes que ir al hebreo. Tienes que comprender la lengua hebrea, tienes que comprender ciertos términos antiguos. Es imposible entender enseñanzas antiguas si no te metes en los lenguajes primigenios o ancestrales. La vida tiene su propio lenguaje primigenio. Y la vida, por ejemplo, nunca te va a engañar. Nunca te va a decir, pues ahora tienes que adorar a un Dios externo. O nunca te va a decir, ahora os voy a separar en macho y hembra para que os reproduzcáis y tengáis hijos, porque eso es lo que se dice en Génesis 1, ¿no? Creced y multiplicaos y someted a los animales. Eso es Elohim. ¿Quién lo dice? Elohim son las fuerzas astrales. Esa es una interpretación, porque hay hasta 5, ¿no? Ni siquiera los judíos que estudian la Torá os van a dar una interpretación, porque ellos tienen también sus estudios, ¿no? Yo le escuché una vez al rabino Ginsburg hablar de esto, y bueno, pues hay diferentes interpretaciones, ¿no? De quién está hablando en Génesis 1. Cuando dice, hagamos al hombre. ¿Quién? ¿Hagamos quién? La conclusión final es que, aunque no sea el bendito, el ser primordial, el que habla directamente, de algún modo se permite, o por lo menos la fuente primordial permite que todo eso suceda, de lo contrario no sucedería. Habría dicho, bueno, pues cercenamos este universo donde hay dualidad y ya está, no hay problema. Pero si se ha permitido es porque, bueno, hay un aprendizaje
en curso. Y tiene que haber una serie de integraciones y también purificaciones, porque la energía de la serpiente es engañosa y esa no se puede destruir. Porque hay una tendencia de la energía a condensarse o de algún modo esconderse. Es como una serpiente, no se enrosca. Entonces lo que hay que hacer es neutralizar ese ocultamiento que en hebreo llaman elem, lo escondido. La energía comienza a expandirse y a girar. Por eso he puesto hoy una galaxia, ¿no? Las galaxias se mueven en forma espiral y de ahí surge una energía que puede ser muy peligrosa. No es necesariamente mala al principio, porque incluso los serafín pues son seres serpentinos que adoran al bendito. Se dice que protegen el trono divino. Y ellos proclaman la verdad como santo, 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 no K2, 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 porque es lo divino en lo físico, en lo astral y en lo espiritual, K2, 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 porque sube la energía y se purifica por todos esos planos. Eso es lo que tiene que hacer el ser humano. Pero no decir, no, es que la energía de la serpiente es lo que nos ayuda a iluminarnos. La Kundalini, es que no es lo mismo. Una cosa es la Kundalini y otra cosa es la energía de la serpiente purificada de forma primigenia. No es lo mismo un seraf divino que un seraf terreno caído. Seraf es un ser de fuego, serpentino, como las nagas que enseñan en la India y en otros sitios, ¿no? Y tampoco es lo mismo pues, un querub caído que un querub que protege. Querub es básicamente un protector, ¿no? Un guardián. Y es un tipo de ángel mensajero. Y algunos pues, cayeron en la antigüedad. Por eso ciertas enseñanzas representan al querub caído como un toro sin un halo. Eso está en el Tagot, por cierto. En el Tagot de Marsella, ojo, que es un compendio artístico del Renacimiento. Eso no viene ni de Egipto, ni de los arcanos, ni historias de esto, porque también hay otros tarot, ¿no? El tarot clásico es cábala tradicional y astrología y numerología, y está todo compendiado en 22 cartas, que son los 22 senderos, ¿no? Y ahí pues, te enseñan la historia de la caída. Por eso se puede utilizar de manera terapéutica para conocer las sombras o tus traumas, pero no tirar cartas, no hacer adivinaciones. Tarot no es para eso. Tarot es una herramienta de trabajo psicoterapéutico. Y bueno, hay gente que sabe interpretar las imágenes bien, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, la carta del mundo, tiene pues, a los 4 querubines, los 4 Hayot, el toro, el león, el águila y el hombre, con la mujer en medio, y al toro le falta el halo, porque fueron los que cayeron, los mensajeros que cayeron y tienen que sufrir una especie de, no voy a decir castigo, pero sí mm, hundimiento. De hecho, se dice que hay espíritus encarcelados a los cuales bajó a predicar la verdad del Mesías. Eso está en la carta de Pedro, una de las cartas de Pedro, que él bajó a proclamar la verdad a los espíritus encarcelados. ¿Encarcelados dónde? Yo pienso que en parte en cuerpos humanos. Y hay estados más bajos que el mundo físico donde también están atrapados esos seres. Algunos son demonios, son ángeles caídos que se convirtieron en demonios. Y si tienen algo inmortal, desde luego no puede ser destruido. Entonces, tienen que pasar por lo que llamaban antiguamente aiones, eones de tiempo, que son ciclos muy, 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 muy largos. Eternidades, pero eternidad no es para siempre. Lo que se traduce como eternidad es durante un periodo largo. Por eso se dice que los ángeles que fueron arrastrados por la cola del dragón, esos cayeron a tierra, fueron arrojados a tierra.
Eso está en Apocalipsis 12. Solo una tercera parte de los ángeles cayeron. ¿Cuál es esa tercera parte? ¿No? ¿A qué se refería? ¿Solo una tercera parte en términos de cantidad? ¿O es que también había una tercera parte? Porque está el cuerpo físico, el almático y el espiritual. También se podía referir a eso, ¿no? Que una parte espiritual cayó como Prometeo. Prometeo siendo encadenado por Zeus. Son enseñanzas que aluden a cómo esas inteligencias cayeron aquí en la Tierra, trajeron artes, se enredaron más y más con cierto tipo de yogas. No todos los yogas son malos, pero hay algunos que te encadenan. Por ejemplo, el yoga de Isho, porque lo dice así, ¿no? Ligera es mi carga y fácil es mi yoga, mi yugo. Es la unión, pero la unión con tu verdadero ser, no con kundalinis o con la pareja ideal sagrada. Tú te puedes, digamos, despojar de la maldad desarrollando un amor por una pareja, es verdad. Pero eso no tiene que ver con prácticas concretas. Y esos ángeles que han caído tan bajo es porque se hundieron en la materia, se hundieron en pasiones humanas y la sexualidad te lleva a eso. Si la consideras como algo con lo que liberarte, solo te vas a hundir más, porque la sexualidad pues, fue hecha para la reproducción. Es una pobre expresión de algo que en los planos más profundos pues es una unión. Pero eso no es sexualidad. En el mundo primordial no hay sexualidad. No está Shiva haciendo pues, el amor con Shakti. Eso ya forma parte del mundo de la serpiente. Shiva, que es el dios de la destrucción, tiene una consorte que es Shakti. Y la Shakti te puede azotar, ¿no? Te puede causar pues, lo que les ocurrió a los israelitas en el desierto, ¿no? Que les picaron las serpientes. ¿Por qué? Porque hay una energía que la tiene todo el mundo y que necesita ser, de algún modo, quitada del medio o reintegrada. Vamos a pensar en términos de un vórtice. Imaginamos un vórtice de energía. Cuando tú comienzas a trabajar espiritualmente, la energía comienza a moverse. Y hay etapas en las cuales esa energía se puede desviar y genera su propio vórtice. Y eso se separa y se convierte en una energía que obstaculiza. Eso es la Kundalini. De hecho, puse ahí en el blog una cita y pondré más, ¿no? La cita es de Sikacha, ¿no? Él pues es uno de los instructores de yoga más famosos, falleció hace poco, ¿no? Pero él nació en el 38 y si analizas lo que he estado diciendo, verás que la Kundalini no es sino lo que se ha llamado avidya, ignorancia. De la misma manera que avidya se ha vuelto tan poderosa que impide que vea el purusha, el espíritu que mora en el ser humano, Kundalini bloquea la entrada de prana al sushumna, que es el canal central por donde circula el prana. Os pongo ahí la cita, incluso la página y el libro donde está, ¿no? La religiosidad en el yoga, conferencias sobre teoría y práctica, etc. Ahí se recoge la tesis que también está en el Yajnavalkya, que es un texto antiguo del siglo VIII antes de nuestra era. Es decir, los yogis sabían que esa serpiente kundalini es como un veneno. Por eso a Moisés la conciencia del Yudh-Vah le dice, construye una serpiente de bronce, es una alegoría, ¿no? Y bueno, la levantó, la puso en un palo, ¿no? Y los israelitas pues, tuvieron que interpretar eso. ¿Qué es lo que os está picando? La serpiente. Y tenéis que reintegrarla, por así decirlo, al flujo de vida para que no sea venenosa ya. Pero eso no quiere decir que eso sea lo que te ilumina. Eso es lo que te deja de dar por saco, porque es una energía que te ancla a la materia. Es voluptuosa, opera en todos los centros. Los que estudiáis conmigo ya sabéis que hay varios centros, ¿no? Centro motor,
el sexual, el orgánico, el mental, el emocional superior, el mental superior, y esos hay que conocerlos, hay que saber cómo funcionan, cómo se relacionan entre sí, sin teorías religiosas, sin adoración. Esto no es cuestión de ponerse en plan ritualístico, es una comprensión de cómo funciona el cuerpo físico, el alma, y evidentemente pues, hay una energía que obstruye, tanto a nivel sexual como a nivel emocional, mental, energético. Y las personas están llenas de bloqueos en todas partes, en todos los centros. Esto que algunos yogis llegaron a conocer se llegó a perder y hoy en día se está difundiendo lo contrario, porque lo veréis por todas partes, ¿no? La Kundalini es necesaria, ¿no? Yo tuve un despertar de Kundalini, no sé qué. Todo eso es ya no solo fantasía, porque la Kundalini puede hacer que tengas experiencias que se parezcan pues, a una conciencia cósmica, ¿no? Pero raya lo que podemos llamar demencia espiritual o suicidio místico incluso, porque hay gente que pierde su alma, ¿no? Y se fusiona con algo y ya ese algo no lo controlas, no sabes ni lo que es, te estás entregando a algo, como los que hablan de adorar a la diosa, ¿no? Los que adoran a la diosa, pues sabrás tú lo que es la diosa, porque la diosa puede ser una naga que te tiene ahí cogida. Las diosas antiguamente eran nagas y operan con esa energía kundalini. Pues la diosa, si lo quieres, sería la Madre Divina, pero la Madre Divina no ha hecho este mundo separado. La madrastra sí, a esa también la llaman diosa. Y la madrastra pues son un colectivo de arquitectos, ¿no? Que manipularon y bueno, esos también han recibido lo suyo. Pero hay que distinguirlos de los ángeles caídos, no los confundáis, porque los ángeles caídos aparecen como enemigos incluso de los arquitectos que establecieron ciertas manipulaciones. Por eso en las mitologías pues habla de Prometeo contra Zeus, ¿no? Y otras leyendas, ¿no? En el jardín del Edén, por ejemplo, es la serpiente la que le habla a la mujer y la serpiente dice, no, es que no quiere que seáis como Elohim. Pues claro, porque Adán no está destinado a ser como Elohim, está destinado a ser como Yud-Hod-Heh Elohim y Yud-Hod-Heh, ¿no? Porque Elohim es lo que dio problemas, porque no está rectificado. Entonces, en cierto sentido, la serpiente estaba diciendo la verdad. Pero la serpiente, pues siempre fue una enemiga, incluso para Enki o para Gilgamesh o todos estos personajes de la mitología sumeria, ¿no? Por ejemplo, en la mitología sumeria se cuenta la historia del árbol Julupu, donde pues, había unas raíces en las cuales estaba enroscada una serpiente. En el tronco estaba el Lilitu y en las ramas estaba el pájaro Anzu. Entonces, estos bichos eran un estorbo para Inanna, que es la diosa del amor. Inanna es una alegoría del alma humana. Y Inanna pues llamó a su hermano, que es Gilgamesh. Gilgamesh es el famoso amigo de Enkidu, ¿no? Que fue rey. Y al principio pues era tirano, pero se convirtió, ¿no? A algo más espiritual. Y este Gilgamesh, pues con un hacha que pesaba 7 minas, eso ya es una alusión a los centros, le dio un golpe, ¿no? O varios a las raíces para que la serpiente se expulsase. Expulsó también a Lilitu y al pájaro Anzu, ¿no? O sea, eso es una tecnología espiritual. Por tanto, los Anunnaki, por lo menos esos, que llegaron hace ya muchos miles de años, tenían sus propios yogas, sus propias artes para hacer frente a esas energías, pero que no siempre funcionaron. De hecho, a veces manipularon más de lo que debían. De hecho, a veces manipularon hasta tal punto que la propia naturaleza se volvió contra ellos.
Entonces hay que saber muy bien lo que haces, por qué lo haces, no simplemente ponerte a estudiar algo sin haber corroborado sus fuentes. Ese es el problema de hoy en día. Hoy en día hay tanta información y los jóvenes que no tienen experiencia, que no tienen bagaje en la vida, que no han leído los textos antiguos, que no han estudiado debidamente, pues claro, te cogen un libro de Samael Aumbeor o de cualquiera de estos enfermos y se lo cree todo a pies juntillas. Y luego ocurre lo que ocurre, de ahí hay consecuencias severas. Porque el daño que tú hagas a nivel espiritual en tu alma te puede llevar vidas corregirlo. Entonces, mi mensaje es mm, ser muy cautos con lo que se estudia y luego ver a dónde te lleva. Lo puedes corroborar en ti mismo. Conoces a un guía que conozca esos senderos. Es alguien de fiar, porque lo que vemos en muchos de estos gurúes es que son charlatanes y es que además se ve a la legua. Mm, Fijaos en Carlos Castaneda. ¿Qué le ocurrió a Carlos Castaneda? Falleció de cáncer, ¿no? Y las brujas que estaban con él trabajando, pues se suicidaron. Una desapareció, nadie sabe dónde fue. Por sus frutos los conoceréis, ¿no? Los frutos son frutos de muerte, son frutos de engaño, de mentira. Fijaos en las enseñanzas de Samael Aumbeor, por ejemplo. ¿Qué es lo que hizo? Coger conceptos de Gurdjieff, como el órgano Kundalini, ¿no? Y él decía que el Kundalini, pues, que en realidad no tiene nada que ver con la Kundalini, y lo tradujo como Kundartiguador y bueno, historias de estas. Y luego va y le da una patada a Gurdjieff, ¿no? Decía, no, es que Gurdjieff no sabía. El que tengo el conocimiento soy yo. Es decir, le robo todo a Gurdjieff, le pego una patada y luego hago mis propias enseñanzas, ¿no? Eso es lo que hacen los charlatanes. De Gurdjieff se dijo también que era un charlatán, pero él trajo una enseñanza que no es suya. Está presente de fondo en grandes enseñanzas que encontramos parcialmente en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, pero sobre todo dentro. Lo tienes que experimentar dentro. Y además esto no es algo que tú puedas estudiar en un libro. El camino interior tiene que ser en grupo, no puede ser uno solo, porque te pierdes. Tienes que caminar con otros que sepan, o con alguien que tenga experiencia y que haya, digamos, un intercambio, que haya, digamos, una comunión, un sentido incluso de fraternidad. Por eso quienes caminamos juntos en este árbol de la vida nos consideramos ramas y hay veces que las ramas bueno, se extienden y se envenenan con energías que no pertenecen al árbol de la vida. Por eso es necesario, ¿no?, reconducirse y discernir bien a qué nos estamos enganchando. Y no sé si queda algo más en el tintero de lo que quería decir, pero básicamente es esto. Sobre la Kundalini tenéis textos que ya publiqué en el artículo de la alquimia, por ejemplo, que se asocia a la cauda pavonis, a la cola del pavo real. Tenéis ese texto que publiqué de Sid Chakar. Y luego también hay un vídeo muy interesante donde se explica esa postura. Para los que sepáis inglés, lo publicaré ahí en un link donde veréis incluso citas de esa obra antigua, el Yajnavalkya, donde se dice que la Kundalini es una obstrucción y impide que el prana, la energía vital, pues pase por los centros energéticos y por tanto es una enemiga. Lo cual curiosamente está en todas las enseñanzas antiguas, no solo en la Biblia, ¿no? Os vais incluso a la India y la historia del Buda se dice que hubo una naga que en vez de ir en contra de él o tratar de engañarle, pues se enamoró del Buda y le protegió. Por eso lo representan a veces con unas serpientes, porque le cubre, ¿no?
Y es porque hay una inteligencia que se tiene que postrar. Eso es lo que decían algunas enseñanzas, ¿no? A Iblis, en el Corán se le dice póstrate ante Adán, y no quiere, se niega. Entonces se convierte en el Shaitán, en el Satán. Y eso puede ser una alegoría de la energía de la serpiente. Aunque también hay seres que tienen esa energía de modo más enfático, ¿no? Y luego eh, hay algunas enseñanzas donde una serpiente o un dragón guarda pues, algo valioso, un tesoro. En China hay mucha, ¿no? Porque son custodios, te impiden que tú accedas, entonces les tienes que vencer. Y a menudo son sus ojos los que te hipnotizan, porque tiene que ver con una visión que está fusionada con la carne, la psique. Entonces vigilad esa mente de la serpiente en vosotros, porque es la que os va a engañar. Tenéis que ser más listos, sed astutos como serpientes y mansos como palomas, decía el maestro, ¿no? La paloma es un símbolo del espíritu puro, limpio, por lo menos la blanca. Las palomas manchadas ya no, pero el espíritu limpio es el que os va a permitir desarrollar vuestra verdadera vocación, vuestra verdadera música del alma iluminada, ¿no? Y es verdad que algunas músicas pues, pueden agitar la Kundalini, pero otras os van a llevar a la calma, el centro, la serenidad. Y bueno, un último apunte antes de finalizar es que muchas de las artes modernas sobre inteligencia artificial, el, el tipo de sociedad dividida en amos y esclavos, deriva de los ángeles caídos, de mensajeros caídos, que se mencionan como los constructores, ¿no? De la Torre de Babel, ya lo he dicho, y son cazadores, cazadores de almas. Por eso, Nimrod en la Biblia es el cazador, cazador que se asocia a Orión. Cuantos son almas que cazan y que se han puesto en lugares de poder. Y son esos los que están detrás de las agendas 2030 y todo lo que está ocurriendo, ¿no? Tratan de meter miedo, tratan de hacer que la humanidad pierda su soberanía divina. Y son ellos el problema. En realidad no es un Dios malo que haya encarcelado a nadie. Eso es lo que dicen algunos caídos, ¿no? Que les han encarcelado, les han castigado. Pero son ellos los que se castigan a sí mismos, manipulando, engañando, tratando de alterar las cosas, cuando no tenían por qué haber tocado nada. Se les permitió, en cierto sentido, mm, no podían haber evitado que hiciesen ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, ya estamos metidos en esta vorágine de cultura caótica y hay que discernir lo verdadero de lo falso. Y gran parte de lo falso nos viene por las tecnologías, lo artificial. Hoy en día pues, están obsesionados con lo del chat GPT, que es otro engaño. El chat GPT es un engaño chatarra, porque todo lo que pueda salir de ahí, que son compendios de información, nunca va a poder generar algo realmente hermoso ni creativo, porque es todo un loop, algo repetitivo, es un compendio de información. Y algunos lo van a utilizar para estudiar, para hacer libros. Pues sí, pero es que eso ya no será ni filosofía, ni arte, ni aprendizaje. El verdadero aprendizaje es un recuerdo que nos viene de dentro. Y para eso hay que discernir muchas fuentes. Y eso la inteligencia artificial no puede hacerlo, porque es artificial. No está viva, está muerta. Y bueno, no quiero hacer el vídeo demasiado largo. Ya continuaré. Vamos a ver cómo se responde frente a todo esto y daré más información si estáis interesados. Así que recordad que hay un blog donde publico habitualmente. Hay otros dos canales, Vital en Armonía, Life en Armonía. En caso de que le ocurra algo a este canal, ya sabéis que tiene algún strike, ¿no? Pues seguiré publicando. Life en Armonía, posiblemente publique de ahí también en español. Y bueno, también hay una página web donde hay información sobre asesoramientos, recursos.
sigamos adelante con entusiasmo, con motivación. No os dejéis llevar por las tecnocracias y tecnologías modernas que derivan de la inteligencia de la serpiente, todos esos algoritmos. Así que gracias por escuchar y sigamos, como siempre digo, limpiando mente, corazón y cuerpo para expresar el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.